Buen día chicos, empezamos la clase número 7 del sistema de representación 1. Vamos a continuar con uno de los temas que empezamos a ver la semana pasada, que es el desarrollo de superficies poliédricas, o sea, el desarrollo de poliedros, de caras planas, y también vamos a ver hoy de caras curvas, como son conos y cilindros, rectos y oblicuos, cada uno, conos y cilindros. Y para eso, entonces, les voy a compartir la presentación con la que vemos los conceptos teóricos. Vamos a empezar entonces por la explicación o el concepto de desarrollo de superficies prismáticas. Ahora, ¿sí? La semana pasada vimos en el trabajo práctico 6 el desarrollo de una superficie piramidal oblicua, utilizando el procedimiento que vimos la semana pasada, que era el de giro, y para el armado de ese desarrollo, lo que utilizamos fue, además del procedimiento de giro, para conocer las verdaderas magnitudes de las aristas de esa superficie piramidal. Utilizamos el procedimiento de triangulación, que es uno de los que más vamos a estar utilizando para todo lo que es desarrollo. Recordemos que el concepto de desarrollo significa desarmar o poder abrir una superficie, desplegar una superficie sobre una superficie plana, o sea, una superficie poliédrica, una superficie plana, sin que haya roturas ni deformaciones en sus elementos. Esto cabe aclararlo porque hay superficies que son desarrollables y superficies que no son desarrollables, de las cuales no nos vamos a ocupar en el curso. Pero bueno, las desarrollables, la función es esa, poder desplegar en una superficie todas las caras consecutivas de los poliedros, como también vamos a ver hoy, de los cuerpos con caras curvas, y de esa manera utilizar, o sea, el desarrollo es el nexo entre los desarrollos teóricos o gráficos que hacemos nosotros con los procedimientos que vemos de resolución y de representación de situaciones espaciales, que por lo general las representaciones que hacemos son de objetos que son el resultado de un proceso creativo o están dentro del proceso creativo, dando respuesta a alguna necesidad específica dentro de las especialidades que estamos estudiando en la facultad, sea arquitectura, diseño de la comunicación o diseño industrial. Entonces, justamente, en la etapa de ideación o de creación de las respuestas a las distintas necesidades que se nos plantean, está este proceso de representación de los objetos tridimensionales en soportes bidimensionales, y en un punto tiene que pasar de lo bidimensional o de lo abstracto a lo concreto, y eso es lo que nos permiten los desarrollos. Poder dibujar ese despiece, ese desarme de los elementos en una superficie que a mí me permita después poder construirlo, sea la maqueta, una maqueta de estudio, un prototipo o el mismo objeto del que se trata el trabajo. Entonces, justamente, el armado de la maqueta o poder materializar ese cuerpo a través del desarrollo, lo que hace en realidad es verificar esa transferencia o todo ese proceso que hacemos gráficamente en el papel, verificarlo y justamente ver si damos respuesta a lo que estamos buscando, si lo que estamos diseñando es realmente lo que teníamos en mente. Así que bueno, vemos los distintos poliedros que nos están quedando ver. Vimos pirámide la semana pasada, que tiene su analogía con las superficies cónicas, ya lo vamos a ver. Y vamos a empezar ahora con lo que son superficies prismáticas. Vamos a ver después superficies cilíndricas y cónicas. De cada uno de ellos vamos a ver su configuración, digamos, en prismas, conos y cilindros rectos, y también prismas, conos y cilindros oblicuos. Entonces, bueno, ese procedimiento del desarrollo de desplegar sobre una superficie todas las caras de un poliedro, por ejemplo, un prisma recto, como el que estamos viendo en esa axonometría, consiste entonces en poder desplegar todas esas caras consecutivas que tiene esa superficie, o hacer coincidir todas esas caras que conforman la superficie poliédrica en un solo plano, de manera que entonces yo sé que si recorto, obtengo esas
figuras en un determinado material, puedo recomponer o puedo reconstruir ese prisma, o puedo construir ese prisma con el que estoy trabajando. Para el desarrollo necesitamos conocer verdaderas magnitudes de las aristas y verdaderas formas de las caras de las superficies poliédricas con las que estamos trabajando. Y básicamente los desarrollos se organizan en 4 pasos, como vemos ahí, están indicados acá. El A habla de la sección normal. La sección normal es esto que está indicado en rojo acá, que lo que dice que la sección normal es la sección que produce un plano al intersecar perpendicularmente las aristas de la superficie prismática. Volvemos a ver esta imagen. Hay un prisma, el prisma tiene, en este caso, esta base rectangular, tiene 4 aristas paralelas entre sí, cada una, por supuesto, pasa por uno de los vértices de ese rectángulo, que son base inferior y base superior, y esta de sección normal es un plano que corta esa superficie prismática, como dice acá, perpendicularmente a las aristas. ¿Sí? O sea que en el espacio, las rectas que son las aristas, forman 90 grados con ese plano que se denomina sección normal, de corte ortogonal, corte perpendicular. ¿Sí? Sección normal. Después de eso necesitamos conocer la verdadera forma de esa sección normal, como segundo paso, para poder hacer el tercer paso que habla de la transformada de la sección normal, que es la representación del perímetro de la sección normal, o sea, este perímetro que vemos acá, en una línea recta. O sea, desarrollar esta figura en una línea recta, un lado a continuación del otro, por supuesto en el orden que aparece en el cuerpo geométrico, con sus verdaderas magnitudes, por supuesto. Para entonces así llegar al último paso, que es el desarrollo propiamente, que habla de la representación de las verdaderas formas de bases y caras de la superficie prismática, y que como la sección es normal, o sea, sé que es perpendicular a las aristas de la superficie poliédrica, fíjense, la línea recta sobre la que se hace la transformada de la sección normal, como se denomina, que es esta sigla TSN, transformada de sección normal, se trazan las aristas perpendiculares a esa recta y se marcan las verdaderas magnitudes de las aristas de la superficie prismática. De esa manera obtengo, en este caso, el desarrollo de esas 4 caras, de esos 4 rectángulos, de esos 4 polígonos, que siendo consecutivos uno con otro, o sea, comparten las aristas, obtengo el desarrollo de una superficie prismática recta, en este caso. Es lo mismo que hablar de esto que está acá. En el caso anterior hacíamos una sección normal a una determinada altura de la superficie prismática y obteníamos esa sección normal. Pero si yo estoy en presencia de un prisma recto, o sea que las aristas son perpendiculares a la base, puedo considerar la base como la sección normal que necesito para empezar a hacer el desarrollo. Entonces, si yo sé que la base es perpendicular a las aristas, o sea, estoy en presencia de un prisma recto, considero la verdadera magnitud de los lados de esa base como la sección normal de la superficie prismática, y esas verdaderas magnitudes son las que desarrollo en una línea recta, una a continuación de la otra, y a partir de esa línea recta trazo perpendicularmente las verdaderas magnitudes de las aristas. Fíjense que hacia acá la superficie poliédrica se abrió por el vértice 1, va a terminar el desarrollo también en el vértice 1, porque tengo el lado 1, 2, el lado 2, 3, el lado 3, 4 y el lado 4, 1. Cuando yo marco la verdadera magnitud de las aristas de esa superficie prismática y las uno en lo que sería la base superior, obtengo ese rectángulo en este caso, que si yo lo recorto y lo pliego por esas líneas que son las aristas, recompongo o puedo construir esa superficie prismática recta que tenía representada. Entonces, aunque yo conozca la verdadera forma de la base, y conozca la verdadera magnitud de las aristas, yo puedo o estoy en condiciones de poder armar el desarrollo de la superficie prismática recta. Ahora, ¿qué pasa? Existe el prisma oblicuo. El prisma oblicuo, la diferencia que tiene con el prisma recto es que las bases no forman 90 grados con las aristas, y esta situación que estamos viendo acá, pero que entonces yo, si aplico los 4 pasos que veíamos recién, puedo llegar a determinar o a poder
armar el desarrollo de esta superficie prismática oblicua. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El primer paso, trazar la sección normal, o sea, cortar esta superficie prismática que tiene sus bases oblicuas respecto a las aristas, pero las aristas entre sí son paralelas. Entonces yo, con un plano perpendicular a esas aristas, trazo esa sección normal, que me va a dar como resultado este rectángulo que veo acá. El paso siguiente era hallar la verdadera forma de la sección normal, por lo que yo obtendría la verdadera magnitud de cada uno de esos lados de la figura que determina la sección normal. El paso que le sigue es la transformada de la sección, que es en una línea recta, ubicar los lados de esa sección normal, uno a continuación del otro, en el orden que está en la superficie, por supuesto, y entonces así, en esa línea recta queda la transformada de la sección normal. Y como la sección es normal a las aristas de la superficie prismática, puedo seguir trazando perpendicularmente las aristas de la superficie prismática, pero ahora la diferencia es que no todas las aristas van a tener la misma dimensión por encima y por debajo de la sección normal. Tengo que trazar la verdadera magnitud, volvemos al caso del cuerpo completo, fíjense ahí, esta arista tiene por encima de la sección normal una dimensión menor que esta otra arista, que tiene es más larga por encima de la sección normal que por debajo. Entonces eso, al armar el desarrollo, se va a ver reflejado, y cuando yo uno los extremos de las aristas por encima y por debajo de la sección normal, me va a dar como resultado podríamos decir, polígono irregular, que si yo lo corto y lo pliego por cada una de esas aristas, recompongo el prisma oblicuo. ¿Sí? Los 4 pasos que vimos al principio entonces se repiten acá, con la particularidad de que como las bases no son perpendiculares a las aristas, busco a través de la sección normal, ese corte perpendicular a las aristas, esa línea recta que me permite trazar las aristas de la superficie prismática de manera perpendicular. Este es un caso de un prisma, una superficie prismática oblicua de base triangular, que si yo quiero obtener el desarrollo, fíjense, yo acá tengo la verdadera magnitud de las aristas de esta superficie prismática porque son todas rectas frontales. Y conozco la verdadera forma de las bases, porque son dos planos horizontales que están en verdadera forma en su proyección horizontal. ¿Puedo armar el desarrollo? Yo podría pensar que sí, porque conozco la verdadera magnitud de aristas y verdadera forma de bases. Pero, como estas bases no son perpendiculares a las aristas del prisma, el desarrollo de este prisma no va a ser un rectángulo, como veíamos en el primer caso del desarrollo del prisma recto, sino que va a ser quebrado de acuerdo a la inclinación que tiene este prisma oblicuo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es introducir un plano perpendicular a las aristas en verdadera magnitud. Entonces, como esas son rectas frontales, voy a pasar un plano proyectante vertical que corte perpendicularmente esas rectas frontales en verdadera magnitud en el plano vertical, de manera de ahí determinar lo que es la sección normal. O sea, el punto 1, 2 y 3 son los puntos de intersección del plano alfa con cada una de las aristas del prisma, y si yo los traslado a la proyección horizontal, obtengo este triángulo que está acá. ¿Sí? Esa es la sección normal, ese es el corte perpendicular a las aristas del prisma. El paso que sigue va a ser encontrar la verdadera forma de ese triángulo, porque yo necesito conocer la verdadera magnitud de cada uno de sus lados, para entonces desarrollarlos en una línea recta, o sea, hacer la transformada de la sección normal, y a partir de ahí trazar perpendicular las aristas y armar el desarrollo. Entonces, si yo tengo un plano proyectante vertical y necesito encontrar la verdadera forma de la figura que está en ese plano proyectante vertical, tengo procedimientos como la introducción de nuevos planos de proyección o el giro o rotación para poder encontrar la verdadera forma de ese triángulo. Vamos a incorporar un nuevo plano de proyección, un nuevo sistema, paralelo al plano proyectante vertical. Aparece acá entonces la línea de tierra B2H3. Esto que ven acá de B'2H3 responde a que se traza esta línea de tierra B'2H1. Sigue siendo la línea de tierra B2H1, pero con este trabajito lo que se hizo fue hacer que, por ejemplo, la arista B, que está acá, tenga apartamiento 0 para el nuevo sistema B2'H3.
Puedo trabajar, por supuesto, con el B2H1, pero entonces la arista B va a tener este apartamiento, que cuando yo haga este nuevo plano de proyección, la arista B va a tener un determinado apartamiento, y así la arista A y la arista C. Con esto lo único que se hace es reducir los apartamientos, sobre todo se hace cuando no hay espacio suficiente en el papel, y achicar los espacios que quedan en blanco a la hora de hacer estas resoluciones. Pero entonces, mi línea de tierra es la B'2H3. Así que, con líneas perpendiculares a la línea de tierra nueva y con apartamientos que traigo del sistema anterior, o sea, del B'2H1, B va a tener apartamento 0, y ahí está ese punto. A va a tener este apartamento, y acá está este punto 1. Y C va a tener este apartamento, y ahí aparece el punto 3. Si yo uno el punto 1, 2 y 3, obtengo la verdadera forma de la sección normal. Y fíjense esto acá. Fíjense que la sección normal es distinta a la verdadera forma de las bases oblicuas. Las bases son más grandes que la sección normal. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, ¿por qué? O sea, es por esto que se busca la sección normal. ¿Y por qué pasa de esta manera? Si yo tengo un tubo al que le corto las bases inclinadas respecto del eje, el tamaño o la verdadera forma de esas secciones, de lo que serían las tapas de ese tubo con las caras, las bases cortadas e inclinadas, es distinta, y sobre todo es mayor, a lo que es la sección si yo corto ese tubo de una manera perpendicular. O sea, si realizo esa sección normal sobre el tubo, o sea, perpendicular al eje o perpendicular a las aristas de ese tubo o prisma. Entonces, por eso es que yo recién ahora, cuando determino la verdadera forma de la sección normal, y conozco la verdadera magnitud de esos tres lados de este triángulo, puedo hacer el desarrollo de esta superficie prismática oblicua, no con las verdaderas magnitudes de los lados de las bases que son oblicuas respecto de las aristas, ¿sí? Que son de mayor tamaño que lo que es la sección normal. Una vez que tengo la verdadera forma de la sección normal, lo que sigue es la transformada de la sección normal en una línea recta ubicada en cualquier lado, donde yo tenga espacio, o incluso en otro papel distinto que estoy resolviendo. Trazo esta línea horizontal que es la sección normal y ubico el primer punto por el que voy a empezar el desarrollo. En este caso está abierto por el punto 1, o sea, por la arista 1, y a partir de ahí se toma la distancia al punto 2, que es la que obtengo de la verdadera forma de la sección normal, de ahí la distancia al punto 3, de la verdadera forma de la sección normal, y vuelvo al punto 1, la distancia de 3 a 1. Estas entonces son las verdaderas magnitudes de los lados de la sección normal. Lo que sigue es trazar perpendicular las aristas de la superficie prismática, porque como la sección es normal, esas aristas, yo debo en realidad trazar estas rectas perpendiculares a la transformada de la sección normal. Lo que sigue es marcar la verdadera magnitud de esas aristas que aparecen por encima y por debajo de la sección normal. Y para eso voy a ir, en este caso, a la proyección vertical, al plano B2, porque como las aristas son rectas frontales y aparecen en verdadera magnitud, a partir del plano alfa, que es la sección normal, tomo tanta medida para arriba y tanto para abajo, y lo trazo en el desarrollo, y ahí entonces queda ubicada la arista 1 o la arista A en el desarrollo. Voy a hacer el mismo trabajo en la arista 2 y tomo en la sección normal tanto para arriba, tanto para abajo, y lo traslado al desarrollo. Y fíjense que ahí ya empieza a haber un desfasaje. Cuando voy a tomar las medidas de la arista 3, desde la sección normal, tomo tanto hacia arriba y tanto hacia abajo, y aparece la verdadera magnitud de la arista 3. Fíjense que tanto la arista 1, 2 y 3 miden lo mismo, pero ese desfasaje se produce justamente porque las bases no son perpendiculares al eje del prisma o a las aristas del prisma. Empecé por el punto 1, así que tengo que terminar por el punto 1. Repito en este extremo del desarrollo las mismas medidas que tomé en la primera arista. Y así queda definida esta figura, que si yo la recorto y la pliego por la arista 2 y la 3, termino obteniendo el prisma oblicuo de base triangular que vemos en las proyecciones del sistema primitivo. ¿Sí? Entonces, importantísimo y fundamental cuando esté en presencia de una superficie prismática oblicua con aristas paralelas en el espacio,
empezar por el trazado de la sección normal para poder entonces hacer el desarrollo.